Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros amados amigos y hermanos que en esta tarde nos están y nos estarán acompañando nuevamente en la transmisión de una enseñanza bíblica más. Bienvenidos sean todos, estimados amigos, estimados hermanos. Como siempre, esperamos que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de la semana pasada, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón es que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, les ayude en todos sus asuntos y como dice la palabra, en toda la obra de sus manos, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a seguir adelante en nuestra jornada espiritual en este mundo hasta que nos llame a su presencia. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que lleva por título Cuida de tu salvación con temor y temblor. Cuida de tu salvación con temor y temblor. Y bueno, en este día quisiera decir primero que nada que damos muchas gracias a Dios por poder transmitir, ¿verdad? Y sobre todo porque el Señor nos está permitiendo nuevamente poder salir a través de estos medios, de los medios de Facebook, ¿verdad? Y de otras plataformas, porque a veces, déjenme decir una cosa, por X o por Y razón, a veces la palabra de Dios se queda encajonada, ¿verdad? Por algunas circunstancias. Y otra cosa que quisiera comentar, que desafortunadamente en este mundo, en estos tiempos, en el mundo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas, de falsas enseñanzas, y eso es una realidad. Hoy en día, a través de Internet, a través de las redes sociales, corren rampantemente un gran número de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas que cautivan a la gente, las cuales el diablo usa para mantener cautivos a la gente en el error. Y a veces gente que tiene verdaderamente un llamado, que tiene verdaderamente un sano adoctrinamiento, una sana guianza del Espíritu Santo, por X o por Y razones no pueden salir al exterior, ¿verdad? No pueden exponer la sana palabra de Dios. Pero bueno, damos gracias a Dios porque en este día el Señor lo permite, ¿verdad? Y como siempre lo hemos dicho, esperamos con todo nuestro corazón que esta enseñanza bíblica nos sea a todos de mucha bendición y edificación, como lo ha sido para la vida de un servidor en este día. Mi nombre es Pastor Gustavo Méndez, su servidor, ¿verdad? Y en este día voy a estar exponiendo una porción bíblica, pero más que una porción es un sentir, es un sentimiento, un sentir que Dios ha puesto, que el Señor ha permitido que venga a mi corazón para poder compartir en este día. Y bueno, bienvenidos a todos y todos aquellos que estarán viendo o que más adelante estarán viendo esta transmisión, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, perdón, decía yo, la enseñanza de este día lleva por título Cuida de tu salvación con temor y temblor. Y bueno, esta es una frase que se menciona mucho en el mundo cristiano evangélico, ¿verdad? Que sale precisamente de una cita bíblica, de una palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. No, yo lo voy a leer en este día en la nueva Biblia, la nueva Biblia latinoamericana hoy. La Biblia latinoamericana hoy es una versión actualizada, ¿verdad? Es una buena traducción. De hecho, como lo he dicho en otras ocasiones, los estudiantes de las Sagradas Escrituras, si usted es cristiano, debe ser estudiante de las Sagradas Escrituras. Y de acuerdo a la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente los textos bíblicos, una de sus reglas nos recomienda que un estudiante de la Biblia debe tener varias versiones para la comparación del texto bíblico y así poder ampliar nuestro entendimiento y comprensión de las Sagradas Escrituras. Y bueno, dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, y perdón, pues si me escucho un poco ronco, sí, como que de momento toso, pero lo que pasa es que esta semana estuvimos enfermos. Nos dio una gripa fuerte, bastante fuerte. Ya usted sabe lo que es una gripa, ¿verdad? Con dolores de cabeza, escalofríos, molestias en la garganta, pero gracias a Dios, hoy estamos bien. Y bueno, dice la palabra de Dios, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, a través del apóstol Pablo, el siervo del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los filipenses. Este versículo está escrito ahí. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino que ahora mucho más en mi ausencia,
Ocúpense de su salvación con temor y temblor. La versión tradicional Reina Valera dice: ocupaos de su salvación con temor y temblor. Y esta es, escuche, déjeme decirle una cosa, esta es una de las instrucciones muchísimo muy importantes que nuestro Señor Jesucristo nos pueda dar en su palabra. No mire, en la Biblia hay cosas generales y todo es importante, pero hay algunas cosas que son muchísimo más importantes observar. Desafortunadamente, a veces el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo. No sé por qué pasa, ¿verdad? Si será por desidia personal o por mala influencia del enemigo. El pueblo de Dios se enfoca más en otras cosas que no son tan trascendentales, tan importantes y tan riesgosas perderlas de vista, pero esta es una de las recomendaciones, una de las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo, que el Padre Celestial y el Espíritu Santo nos dan a través de su palabra, y es esta de precisamente la de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Debemos de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, debemos de cuidar con mucho temblor, con mucho cuidado, ¿verdad? Un cuidado especial de nuestra salvación, porque no hay cosa más importante, escuche, que el cristiano, que el Hijo de Dios, la cual deba de poner cuidado, todo su cuidado y su empeño, ¿sí? En cuidarlo, en protegerlo, que en su salvación verdaderamente. Esto es algo así como cuando las empresas, por ejemplo, en una empresa tú eres empleado, eres trabajador de la empresa, y de momento el patrón, ¿verdad? El patrón, la empresa necesita una maquinaria, una máquina muy especializada para hacer un trabajo muy especial que les va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y va a hacer que va a hacer que la producción de la empresa sea muchísimo mejor. Y te dice tu jefe: mira, ¿sabes qué? Vamos a poner esta máquina en este lugar, a ti te vamos a poner como operario, ¿verdad? Pero te voy a pedir, te dice el jefe, te dice tu patrón, te voy a pedir por favor, con mucha, te encargo mucho, ¿verdad? Que tengas mucho cuidado con esta máquina, que sigas las instrucciones de operación al pie de la letra, que no forces la máquina más allá de sus límites, ¿verdad? Porque todas las maquinarias tienen límites, rangos de operación, un máximo y un mínimo para que no se echen a perder, ¿verdad? Y para que produzcan el mejor fruto, el mejor producto. Y por favor, te lo encargo porque nos salió carísima, nos costó un ojo de la cara, ¿verdad? Y bueno, obviamente ahora hay muchos empleados que son muy responsables, que son muy buenos empleados, que cuidan mucho las cosas, ¿verdad? Y cuidan lo que ponen en tus manos, esa maquinaria, esas herramientas que son sumamente costosas, que no nos costaron a nosotros, ¿verdad? Más o menos algo así es lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Mira, te he dado el perdón de tus pecados, te he dado la salvación y la vida eterna que me costó muchísimo, ¿verdad? Te encargo que cuides mucho de estas cosas, ¿verdad? Mucho de la salvación, porque me costó carísima, me costó la vida misma, ¿verdad? Ten mucho cuidado porque esta salvación es algo muy precioso, muy maravilloso. Te encargo que no la lleves más allá de sus límites establecidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la vivas de una manera tal como te la ha ordenado. Así el Señor más o menos nos dice algo como lo que le dice el patrón a su empleado cuando ha puesto bajo sus manos una maquinaria muy costosa, ¿verdad? Porque escuche, déjeme decirle algo, la salvación y la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha regalado, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Se puede echar a perder, se puede deteriorar, ¿verdad? Y aparte de que se echa a perder, se puede perder nuevamente la salvación, se puede perder. Contrario a lo que algunos sistemas doctrinales heréticos como el calvinismo enseñan, que la salvación no se pierde y que salvo siempre es salvo, la palabra de Dios nos enseña otras cosas, ¿verdad? Ahora bien, pero escuche, también así como hay buenos empleados en las empresas, ¿verdad? También a veces en las empleadas hay cada persona, ¿verdad? Cada gañán, cada sinvergüenza que no le importa en lo más mínimo, que le hayan encargado, que hayan puesto en sus manos, ¿verdad? En sus manos una maquinaria súper sofisticada, súper delicada y sobre todo súper cara, ¿verdad? Y empiezan a darle ahí, a trabajarla, ¿verdad? Al azotón, al ahí se va, ¿verdad? Forzándola de más y va a llegar el momento que obviamente cuando algo se forza más allá de sus límites,
en los rangos para los cuales fue creado funcionar, va a llegar el momento que se va a echar a perder. Y una vez que se echa a perder, ¿verdad? Ese mal empleado va a empezar a rezongar y va a empezar a hacer pleito ranchero, como decimos acá en México, ¿verdad? Para evadir su responsabilidad. Perdón, y decir, sin importarle obviamente que lo que está haciendo está mal, porque lo que han puesto es de un valor incalculable, ¿verdad? Es algo que no se compra con 2 pesos, ¿verdad? Con 50 pesos, no vas y dices, cómprame deme una maquinaria súper sofisticada, ¿no? Las cosas importantes, las cosas valiosas cuestan mucho. Y más o menos algo es así cuando recibimos nuestra salvación y la vida eterna, ¿verdad? Recibimos algo que, no sé, me da tristeza decirlo, ¿verdad? No pena, pero sí me da tristeza decirlo, que cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, a mucha gente, a veces con el paso del tiempo y no mucho tiempo, se le olvida que Dios, ¿verdad? Se le olvida que el Señor Jesucristo le ha dado algo que es de un valor incalculable, porque la palabra de Dios dice que quién podrá dar todo lo que posee por comprar su rescate, ¿verdad? Su rescate eterno. No se puede, el rescate eterno, la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna es algo que no se puede comprar con nada, absolutamente nada, porque para empezar, todo lo que tenemos y todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. Dios nos concesiona algunas cosas, te concesiona a lo mejor riquezas, propiedades. La vida misma es una concesión en este mundo, ¿verdad? Pero verdaderamente es algo que su valor es incalculable, es algo incalculable y nosotros a veces somos como trabajadores necios, negligentes, que no alcanzamos a dimensionar en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra conciencia el incalculable valor que tiene la salvación, o sea, lo que verdaderamente vale, o sea, lo que verdaderamente representa y lo que verdaderamente derrama sobre nuestras vidas. Y a veces así somos, porque recibimos un don maravilloso por la gracia y misericordia de Dios. Es un don maravilloso la salvación de nuestros pecados. La salvación del pecado y la vida eterna son dones maravillosos que, como acabo de repetir, aparte de todo, son incalculables, que tienen maravillosos beneficios para la vida del hombre, para la vida del ser humano que la recibe. Que la recibe, como dice la palabra de Dios, a través de la fe y obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Porque escuche, la salvación trae consigo a la vida del hombre la libertad de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa lo que hace es corromper al ser humano, ¿verdad? Para que lleve una vida corrompida, perdida en el pecado, ¿verdad? Y ese pecado obviamente va a causar tanto destrucción personal como destrucción de la gente que le rodea, pero también lo está conduciendo, lo está condenando, por decirlo así, a la perdición eterna. ¿Sí? Lo está dirigiendo rumbo a su perdición. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando venimos a sus pies arrepentidos y rendidos ante Él, el Señor Jesús nos regala esa fe precisamente porque hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fidelidad y lealtad en Él, ¿verdad? Y le hemos dicho, Señor, perdónanos, Señor, danos una nueva vida, Señor, perdóname mis pecados, Señor, sálvame del pecado, sálvame de la condenación eterna, dame vida eterna, Señor. Y entonces el Señor nos hace libres del pecado, nos limpia espiritualmente, nos purifica, lava nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente y nos renueva. Que aparte de la salvación del pecado, el Señor Jesucristo, dice Dios en su palabra, que Él es el que da la vida eterna. El Señor Jesús dijo, yo le doy vida eterna a mis ovejas. ¿Por qué Jesús da vida eterna? Bueno, solamente los seres divinos pueden dar vida eterna, solamente un ser divino puede compartir la vida eterna a un ser creado, ¿verdad? Y en este caso el Señor Jesús, como Él es Dios, como Él es nuestro creador, ¿verdad? Entonces Él nos puede compartir esa vida eterna. Y la vida eterna, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero la vida eterna es más que una cantidad de tiempo de existencia indefinida. La vida eterna es una calidad de vida, es una calidad de vida, ¿verdad? Es una forma de vida, es una calidad de vida, es una forma de vivir. La vida eterna es la vida espiritual de Dios, es la vida espiritual que Dios vive, ¿sí? Y aparte de eso es una calidad, ¿verdad? Una calidad eterna, una calidad de vida perfecta, que inicia en esta tierra cuando la recibimos y será perfeccionada y completada plenamente, desarrollada plenamente
cuando vayamos a los cielos, cuando el Señor Jesucristo nos introduzca en los cielos. La vida eterna que el Señor Jesús nos da, proporciona, aparte de eso, nos proporciona, escuché, esos son los beneficios, parte de los maravillosos beneficios espirituales de la vida eterna de Dios en Cristo, que el Señor nos da, porque la vida eterna nos proporciona paz, paz en el corazón, ¿verdad? Una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no es producto de la situación que te rodea, porque escuche, cuando uno viene a los pies de Cristo y tú tienes una situación pues más o menos difícil, ¿verdad? Y llegaste ahí, el Señor te da paz y ya estás tranquilo y dices, bueno, ya esta situación se apartó de mi vida y estoy en paz. Pero ¿qué pasa de aquellas personas, por ejemplo, que están en un hospital, en un lecho de muerte? O aquellas personas que están en la cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Aquellas personas que están siendo perseguidas por su fe. Y aún es, a pesar de esas circunstancias, tienen una paz en su corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios, ¿verdad? La paz que da la vida eterna que Dios nos proporciona, ¿verdad? Aparte de esa paz, la vida eterna le proporciona al hombre un gozo profundo, un gozo intenso, un gozo inefable, o sea, un gozo inexplicable, ¿verdad? Que tampoco es producto de las circunstancias que nos rodean, sino es parte de la calidad espiritual de vida que proporciona la vida eterna, un gozo, o sea, una felicidad, una alegría, el gozo es alegría, el gozo es parecido a la felicidad, ¿verdad? Que te sientes muy bien, ¿verdad? Tú puedes, antes de haberte rendido a Cristo, pudiste haber estado en la depresión más profunda que quizás te iba a llevar al suicidio probablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sentías muy entristecido, pero cuando uno conoce a Jesús, conoce a Cristo Jesús a través de la predicación del Evangelio y decides creer en Él, confiar en Él y entregarte a Él, entonces el Señor Jesucristo te da un gozo indescriptible. Por eso dice la palabra de Dios que se cambiaste mi lamento en baile, ¿verdad? Me quitaste el silicio, o sea, me quitaste la tristeza, me diste gozo, ¿verdad? Me diste alegría. Eso es parte de lo que el Señor Jesucristo hace en la vida de aquellos que se rinden a Él, ¿verdad? Aparte de eso, nos da confianza y esperanza. La vida eterna te proporciona, cuando una persona nace de nuevo y se convierte en hijo de Dios y te da la vida eterna el Señor, Dios te da la vida eterna a través de su Hijo. Entonces viene una fe verdadera, una fe profunda, una confianza plena en Dios. Y sientes ahora verdaderamente que Dios es tu Padre y que no te va a abandonar, ¿verdad? Aparte de eso, te da dones espirituales, una cercanía con el reino de los cielos, una cercanía espiritual. Verdaderamente empiezas a caminar en dos mundos, empiezas a caminar en el mundo natural y en el mundo espiritual, porque muchas cosas espirituales ahí empiezan a suceder, ¿verdad? Es más, hay personas que dicen que cristianos verdaderos que dicen que han tenido comunión, ¿verdad? No comunión, pero sí alguna cercanía, algún encuentro con ángeles se les ha manifestado, ¿verdad? La cercanía espiritual más profunda y más intensa que se desarrolla con el reino de los cielos es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu vida, ¿verdad? Viene a tu corazón. ¿Por qué? Porque como ha sido renovado y purificado, el Espíritu Santo viene a un vaso limpio. El Espíritu Santo dentro de ti te empieza a guiar, te empieza a impulsar, te empieza a enseñar, empieza a poner los deseos de Dios en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, empieza a hablar a tu mente, te empieza a enseñar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, y esto y muchas otras cosas más que vienen por la gracia de Dios a través de la vida eterna, ¿verdad? Que es producto de la salvación que Jesús nos da, que el Señor Jesucristo nos da, ¿verdad? Y todas estas cosas, escuché, todo esto, la paz, el gozo, la plenitud espiritual en tu alma, que te da ese sentimiento de estar saciado, ¿verdad? Porque la plenitud es un sentimiento de saciedad, de que te sientes lleno, te sientes completo, ya no te sientes vacío, sino que ahora te sientes satisfecho, te sientes lleno. Eso y muchas otras cosas más, ¿verdad? Verdaderamente, por experiencia propia se lo digo, producen mucho placer, un placer impresionante, un deleite al alma y al corazón, ¿sí? Y por eso te sientes pleno, te sientes lleno espiritualmente, ¿verdad? Se siente también también hay otra de las cosas muy maravillosas y importantes, es que cuando venimos a los pies de Cristo y el Señor Jesucristo nos da la salvación, Él nos da su salvación, nos da su vida eterna. Todas estas cosas, ¿verdad? Cambian nuestra vida, cambian nuestra manera de ser, cambian nuestra manera de vivir, de llevar una vida corrompida por el pecado. Ahora llevamos una vida santificada, purificada
por la vida eterna que el Señor nos ha dado, y ahora tu vida empiezas a vivir una vida de paz, una vida de justicia, una vida de pureza, de santidad, de bondad, de cosas buenas, ¿verdad? Que dice la Biblia que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas aquellos que ha recibido como hijos. Y mire, quizás nuestra vida antes de Cristo era una vida vergonzosa por el pecado. Yo me acuerdo muchas cosas que hice antes de entregar mi vida a Cristo y había muchas cosas que me daban vergüenza, pero me tenía yo que quedar callado. Pero una vez que me arrepentí y confesé mis pecados, vino una paz a mi corazón y aparte de eso, una satisfacción, porque eso es lo que pasa cuando venimos a los pies del Señor y nos da salvación y vida eterna, y empiezas a vivir como a Dios le agrada, entonces empiezas a vivir una vida que te da satisfacción a tu corazón, que te da gusto vivir verdaderamente como a Dios le agrada, ¿verdad? Y definitivamente, escucha, hasta el día de hoy, ni un servidor, ni nadie que ha conocido a Cristo Jesús, nadie que ha conocido a Dios a través de su amado Hijo Jesucristo, puede decir que hay una clase de vida mejor. Escuchen, ni ser la persona más rica, más millonaria en el mundo te puede proporcionar paz, felicidad, gozo. Lo que Dios te da, lo que la salvación y la vida eterna te dan en Cristo, que las riquezas del mundo. ¿Por qué? Porque, como lo decía el sabio Salomón, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, es como que una analogía de lo que es una vida llena de placeres, una vida llena de lujos, llena de todo lo que te puede dar la riqueza, ¿verdad? Pero que el rey Salomón al final de su vida, ¿verdad? Él se alejó de Dios y llegó a la conclusión de que todo lo que él había, todas las grandezas, todas las riquezas, las mujeres que tuvo, los gustos, los lujos que se dio verdaderamente eran vanidades, vanidad de vanidades, es como perseguir el aire, son cosas ilusorias, son cosas pasajeras que no te dejan una satisfacción plena, porque él se daba cuenta en ese momento, en ese estado que él estaba, porque al final de su vida, en su vejez, él se alejó del Señor. Y creemos, ¿verdad? Creemos que él empezó a sentir el vacío en su alma y en su corazón precisamente por esa lejanía, de haberse alejado de la fuente de la vida que es Dios. Y verdaderamente por eso digo que la vida en Cristo, la vida eterna en Cristo, no hay mejor clase de vida, ¿verdad? Algo que no te lo puede proporcionar ni las riquezas más inmensas que puedas tener, porque la gente puede tener mucho dinero, puede ser rica, puede ser multimillonaria y aún así estar vacía y fastidiada de su vida. Por muy malo que sea, por muy poderoso que sea, hay un vacío, hay un hastío, hay una sequedad, una resequedad en su alma y en sus corazones. Pero bueno, pero ¿qué cree mi amado hermano? Que esa calidad de vida hermosa, maravillosa, esplendorosa, que te da tantísimas bendiciones, tantísimo gusto, tantísimo gozo en tu alma, en tu corazón, que te hace sentir tan bien, tan pleno, ¿qué cree? Que esa calidad de vida, desafortunadamente, muy desafortunadamente, también hay el riesgo de que se pueda perder, ¿verdad? De que la salvación del pecado y la vida eterna, ¿verdad? Se pueda volver a enlodar con la inmundicia del fango espiritual que es el pecado. Hay la posibilidad, por eso Dios dice en su palabra, cuando Dios da una advertencia, no lo dice solamente porque se le ocurrió, y ay, pues ocúpense de su vida, ¿verdad? Tengan cuidado de su salvación y cuídenla con temor y temblor, ¿verdad? Dios no dice eso en su palabra solamente por rellenar un espacio ahí entre versículo y versículo, no, lo dice porque es una seria advertencia. De hecho, esta es una de las advertencias más serias, como aquella que da el Señor, que dice, cuídense de los falsos profetas, ¿verdad? De los lobos rapaces que vienen disfrazados de ovejas. ¿Y qué es lo que hacemos los cristianos actuales, verdad? Le damos oído a todo aquel sonso, ¿verdad? Que dice estar inspirado por el Espíritu Santo y nos empiezan a contar una serie de novelerías, una serie de herejías, ¿verdad? Que de guerra espiritual, que de predestinación, que de calvinismo, ¿verdad? Que de mesianismo, que devuelve las raíces hebreas, que ellos declara, decreta, ¿verdad? Ata y desata bendiciones, ata maldiciones, y tonterías que no tienen ningún fundamento bíblico. Y ahí está la iglesia, ¿verdad? Ahí están los cristianos embelesados, o estamos, mejor dicho, dijo el otro, embelesados con tonterías, con falsas enseñanzas. ¿Por qué? Todo por no poner cuidado y atención a las advertencias serias del Señor,
que dice: cuidado con los falsos profetas, con los lobos rapaces, escudriñen todo, ¿verdad? Analicen todo y retengan lo bueno solamente, lo que no sirva, deséchenlo, pero somos así, ¿verdad? Somos descuidadotes como pueblo de Dios, somos flojos, somos perezosos. Y desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente, Dios, bueno, afortunadamente por un lado Dios pone estas recomendaciones en su palabra para que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque en su sabiduría sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, no hay nada en la Biblia que no tenga un motivo de estar ahí. Solo que muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas que nosotros pensamos que son más importantes en la vida cristiana o en la vida en este mundo, como la prosperidad, el éxito, el ministerio para poder figurar en medio de los hermanos, porque hay gente que busca ministerio no con la intención de servir a la iglesia, sino que busca un ministerio con la intención de figurar, de tener un reconocimiento, de tener renombre en medio del cuerpo de Cristo, o bien mucha gente busca ministerio con la intención de hacerlo fuente de ganancia, o sea, de explotar el evangelio para sus fines e intereses personales y egoístas, ¿verdad? O también a veces olvidamos que el diablo nos seduce a olvidar cosas tan importantes como estas y te empieza a llenar la cabeza de otras cosas para que te descuides, ¿verdad? Para que te descuides y entonces empieces a perderte, ¿verdad? Empieces a alejarte de Dios, empieces a, este, pues, a divagar en tu vida espiritual, ¿verdad? Metido en otras cosas, porque una vez que la gente viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Pues se le olvida del hoyo donde estaba y donde el Señor Jesucristo lo puede sacar. Mateo capítulo 11, versículo de 28 al 29, dice el Señor, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mire, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y con eso quiero hacer una pequeña reflexión, porque de aquí en adelante ya quiero empezar a darle más solidez a esta enseñanza, ¿verdad? Más interés. Quiero decir que cuando la mayoría de nosotros que estábamos en el mundo, ¿verdad? Que vivíamos y militábamos plenamente como el mundo milita, ¿verdad? Como el mundo vive, como el mundo se comporta, llenos de pecado, cargados de pecado, y resultado del pecado una destrucción tremenda a nivel personal, ¿verdad? Familiar, espiritual, moral, aún material y económicamente, ¿verdad? Condenados por ese pecado, ¿verdad? Y la condenación del pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado casi siempre cosecha, generalmente va a cosechar juicio y maldición de parte de Dios. En la Biblia hay un libro y en ese libro hay un capítulo que es el capítulo 28 que habla de las bendiciones y las maldiciones de Dios, por las bendiciones de Dios por la obediencia a su palabra y las maldiciones de Dios por el pecado. Y resulta que son más maldiciones, son como 3 veces más maldiciones por el pecado que bendiciones por obediencia. Y maldiciones terribles, y este es el capítulo 28 de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio. Léalo usted por ahí, chéquelo. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que cuando estábamos en el mundo estábamos cosechando una serie de maldiciones por causa de nuestros pecados. Y esas maldiciones, obviamente, el propósito de una maldición es quebrantar, es destruir, es aplastar, es castigar, ¿verdad? Oye, pero yo era rico y millonario, sí, pero estabas viviendo así, 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 toda esta destrucción estaba en tu vida. O sea, ¿de qué te vale tener dinero si no tienes paz, felicidad, gozo, salud, ¿verdad? Tienes una familia destruida, o sea, cosas más importantes que tener dinero. Aparte de que estábamos condenados por el pecado, tenemos la conciencia sucia, ¿verdad? La conciencia sucia, la conciencia nos atormentaba a algunos de nosotros por las cosas malas que habíamos hecho. Estábamos corrompidos, una vida corrompida, heridos y destrozados por culpa del pecado y por causa de heridas externas, ¿verdad? Aunque muchas veces, aunque estábamos tan destrozados en nuestra vida personal, en nuestro corazón, aparentábamos, tenemos una fachada de felicidad, ¿verdad? Porque mire, no sé si usted lo recuerda, pero cuando andábamos en el pecado, en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, pues teníamos una apariencia, ¿verdad? De mucha felicidad, de mucho gozo, de mucha plenitud, porque esa es la fachada
que el mundo te vende, ¿verdad? Cuando vives en pecado, ¿verdad? El mundo te hace creer que si tú eres borracho, que si tú eres drogadicto, que si tú eres fornicario, eres adúltero, eres, güey, no hombre, eres lo mejor que puede haber en este mundo. Tú eres importante, ¿verdad? Eres alguien valioso, ¿verdad? Como se promueve mucho ahora en las redes sociales, se promueve mucho esta fachada falsa del pecado, ¿verdad? Que le hace creer a la gente que practicar el pecado es lo más nice que puede haber. Si tú eres un pecadorazo, eres un fregonazo de primera, ¿verdad? Eres lo mejor que puede haber en el mundo. Pero eso es falso. Eso es una falsedad porque la paga del pecado es muerte, muerte, destrucción, condenación, maldiciones, heridas, ¿verdad? Que se produce uno y que aparte de eso el pecado nunca paga bien, es como el crimen que nunca paga, ¿verdad? Y si paga, paga mal, ¿verdad? Y aparte de eso hay un Dios que se encarga de castigar el pecado. Si tú obras mal, si tú te comportas mal, Dios dice en su palabra que el pecado será castigado con muerte, ¿verdad? Con destrucción y hasta con la muerte, literalmente, ¿verdad? Y todo eso nos hacía ser infelices, aunque aparentábamos lo contrario, y a veces con la familia hecha pedazos, en una miseria espiritual, en una miseria material. Pero un buen día, escuché, como dice el Señor Jesucristo, en su infinita compasión y misericordia, el Señor comenzó a cruzarse en nuestras vidas, ¿verdad? Y a través de la predicación de su palabra y del Evangelio, dice la Biblia que el Padre Celestial se encargó de acercarnos a Cristo, de mostrarnos a su amado Hijo Jesucristo, quien es el único camino al perdón, la salvación y la vida eterna y al escape de la condenación eterna, ¿verdad? El Señor Jesucristo en su misericordia empezó a acercarse a nosotros a través de la iglesia, a través de sus siervos, los evangelistas, los predicadores, o a través de cualquier cristiano común y corriente que nos habló el Evangelio, le habló a usted el Evangelio para invitarnos a venir a Él y a sus caminos. Y como recordaremos algunos, bueno, algunos durante algún tiempo hicimos caso omiso, ¿verdad? Del llamado de Dios para volvernos a Él, del llamado de Dios para arrepentirnos, del llamado de Dios para poner nuestra fe, confianza y obediencia en su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por las razones que hayan sido, ¿verdad? Por pena, por vergüenza, porque aún a lo mejor no estábamos listos, no era el tiempo, o porque aún la destrucción por causa del pecado no había causado tantos estragos en nosotros. Algunos de nosotros pensábamos que vivir en Cristo o acercarnos a Cristo era una payasada, una locura, era una fanaticada. Iba a ser a lo mejor una traición para la religión tradicional de nuestros padres, ¿verdad? El catolicismo, el lucelismo, ¿verdad? Son los testigos de Jehová, o el hinduismo, o el judaísmo, o cualquier otra religión que habla acerca de Dios, o algún movimiento filosófico como la metafísica, que dicho sea de paso, la metafísica es el misticismo griego, ¿verdad? Eso es la metafísica, cosas que la metafísica actualmente está mezclada a veces con cosas de la Biblia, pero no deja de ser misticismo, ocultismo, incluso hasta hechicería griega, ¿verdad? Y bueno, pensábamos por diversas razones que no era nada conveniente, ¿verdad? No era nada que nos fuera a dar un fruto abundante lo que andábamos buscando, porque a veces inclusive el diablo nos engaña con eso. Hasta que un día quizás ya no aguantamos nuestra miserable y terrible vida, ¿verdad? O bien tuvimos alguna tragedia tremenda, un problema horrible, ¿verdad? Que nos hizo doblegarnos y empezar a clamar por la misericordia de Dios, empezar a clamar a Cristo Jesús, quien sabemos a través del conocimiento de la palabra que nos enseñaron, nos fueron enseñando, que Él es la puerta para poder entrar al cielo, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. O bien en algún momento, ¿verdad? En algún lugar escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo con su infinita misericordia empezó a tocar nuestro corazón, ¿verdad? A reblandecer nuestro corazón para que fuéramos abriendo los ojos cada vez más a nuestra terrible realidad espiritual del pecado que habita en nosotros. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 5, dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, ¿verdad? En la palabra de Dios también dice en Romanos capítulo 3, dice que no hay ni uno solo, ¿verdad? Todos están corrompidos. Entonces empezamos a entender que verdaderamente no éramos tan buenitas personas como pensábamos. Empezamos a comprender que muchas cosas eran parte y resultado precisamente de nuestros pecados, ¿verdad?
y fue que empezamos a abrir los ojos a esa terrible realidad del pecado que, aparte de todo, dicho sea de paso, nos estaban acarreando muchas consecuencias inmediatas, y aparte de eso nos iba a acarrear una consecuencia eterna de la cual ya no habría vuelta atrás una vez que hubiéramos muerto y partido de este mundo, que sería la condenación eterna, el juicio eterno y el castigo eterno en el lago de fuego con azufre, en el infierno, para que me entienda usted, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a recapacitar, hasta que entonces recapacitamos, ¿verdad? Y empezamos a clamar por la misericordia del Señor. Y una vez que nos arrepentimos y nos acercamos al Señor, quien es la fuente de la vida eterna y de la salvación, entonces el Señor vino, y esta palabra, ¿verdad?, se cumplió en nosotros. Esta palabra que el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo te daré un remanso, un descanso para tu alma, para tu espíritu que ha estado agobiado por mucho tiempo por causa del pecado y de tus pecados, ¿verdad? Y verdaderamente encontramos ese descanso para nuestra alma, nuestro espíritu, esa liberación, porque la salvación también tiene que ver con la liberación de todas las consecuencias temporales y eternas del pecado, ¿verdad? Todo lo que las consecuencias negativas y desastrosas que el pecado produce en la vida de una persona, y hallamos descanso para nuestra alma, ¿verdad? Nos rendimos al Señor, ¿verdad? Nos arrepentimos, porque antes de eso, verdaderamente, antes de entregar nuestra vida a Cristo, arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor Jesucristo para que nos perdonara, nos salvara y nos diera la vida eterna, nuestra vida era algo así como estar, ¿verdad?, parados debajo de como estar en un día nublado y lluvioso, tormentoso, ¿verdad? Cayéndote la lluvia ahí, ¿verdad? Y usted sabe lo feo que es estar abajo de una tormenta, que te esté cayendo el agua y el frío y todo titiriteando de frío, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia de Dios que nos permitió rendirnos, porque la verdad es eso, que Dios lo permitió, ¿verdad? Dios en su misericordia nos acercó a Cristo, a su amado Hijo Jesucristo, para rendirnos a sus pies, perdón, arrepentirnos de todo corazón de nuestra maldad, ¿verdad? De nuestros pecados. Y entonces el Señor Jesucristo hizo su obra maravillosa en nosotros, ¿verdad? La obra de salvación, de redención. Cambió totalmente nuestra vida, nos dio el perdón de nuestros pecados y la paz que viene con ello, ¿verdad? Vino su gozo, su felicidad, su plenitud, su bienestar, su amor, su llenura y muchas cosas maravillosas más a nuestra vida, ¿verdad? Perdón, que son producto de la vida eterna y que no son producto de lo que el mundo produce, ¿verdad? Porque en el mundo, si tienes dinero, si tienes salud, tienes paz, plenitud y cierta estabilidad, pero si no lo tienes, te sientes a morir, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas vinieron a nuestro interior, a nuestro ser interior. Y aparte de eso, nos dio una restauración a nivel físico, anímico y espiritual. Muchos estábamos enfermos o estaban enfermos de alguna enfermedad mala, maligna, que te estaba llevando a la muerte. El Señor te la sanó, te curó. Yo conozco mucha gente, y no lo digo como un mito, ¿verdad? No lo digo de dientes para afuera, o sea, no lo digo como algo sensacionalista y fantasioso, no, lo digo con conocimiento de causa. Yo he conocido mucha gente que entregó su vida a Cristo y el Señor le sanó de una enfermedad mortal, le salvó la vida físicamente hablando, ¿verdad? Y le restauró y lo renovó y lo mejoró físicamente, y después estuvieron contentísimos de gozo, tal como vemos en los evangelios, porque Cristo Jesús, dice Dios en su palabra, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Eso está en Hebreos capítulo 13, verso 8, ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo obró en nuestras vidas de una forma maravillosa, ¿sí? Bien, dice en su palabra, dice en Juan 14, versículo 27, la paz que les doy, si la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. La palabra paz en el arameo, en el hebreo, es la palabra shalom. Y esa paz representa no solamente una paz de ausencia de conflicto, sino el shalom representa todo el bienestar y la bendición que Dios le puede dar a una persona. Toda clase de bienestar y de bendición están englobadas en la palabra shalom. Es una bendición por eso. Dice el Señor, cuando ustedes llegan a una casa, digan shalom a esta casa, shalom, porque shalom significa paz, bienestar, prosperidad, gozo, estabilidad, plenitud,
abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el significado amplio de la palabra paz o la palabra shalom en el hebreo, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente hace Cristo Jesús, le da esa paz, es el shalom de Dios, y hace al hombre muy feliz aquel que se ha entregado totalmente a Cristo, ¿verdad? Y después de eso, el Señor sigue adelante llenando nuestra vida de amor y de bendiciones espirituales y materiales. Bueno, maravilloso, maravilloso de verdad, pero, muy desafortunadamente a veces en la vida del cristiano, ¿verdad? A veces en la vida del cristiano llega un momento en que comienza a darse la gente cuenta que esa vida abundante, ¿verdad? Esa vida abundante en Cristo que había en su ser interior, primero que nada, y después a su alrededor, pues como que de momento se está apagando, ¿verdad? O ya se apagó sin haberte dado cuenta, y dices, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué tengo estos temores? ¿Por qué tengo esta angustia? ¿Por qué tengo este malestar en mi alma, en mi corazón? ¿Por qué ya no siento esa paz, ese gozo y esa plenitud que sentía yo cuando vine a los pies de Jesucristo por primera vez, ¿verdad? Hay gente que a veces le pasa así, se empieza, hace unos días vi una frase que decía que el enfriamiento es algo tan peligroso y tan delicado que no viene de golpe, sino que el alejamiento de Dios y el enfriamiento es algo que viene paulatinamente, poco a poco te vas alejando hasta que te das cuenta que ya estás bien alejado, que estás muy lejos de la orilla. Ahorita recuerdo, mi esposa en una ocasión, dice, cuenta que en una ocasión cuando era niña, fueron de vacaciones, fue de vacaciones con su tía y su abuelita ya a Acapulco, en el estado de Guerrero, aquí en México, un lugar muy bonito, Acapulco, Guerrero. Dice que ella se metió a la playa, dice que se metió a la playa, llevaba un flotador, no sabía nadar. Dice que de momento se dio cuenta que la corriente se la fue llevando, se la fue llevando, se la fue llevando hasta que llegó a donde estaba la malla, ¿verdad? La malla, en algunas playas se pone una malla, pero ya alejadísimo a tal grado que creo que ya la playa ni se veía y de momento se pasó del otro lado y se empezó a ir hasta que empezó a reaccionar y dijo, Dios mío santo, ¿dónde estoy, no? Y una niña como de 8 años y empezó a nadar de regreso hacia la malla, ¿verdad? Y una vez que agarró la malla se empezó a agarrar hasta que la misma malla la fue llevando a la playa nuevamente. Y de ahí, y sin darse cuenta, porque primero que nada se fue y no se dio cuenta. Una niña de 8 años, inconsciente, ¿verdad? Los peligros y sola. Y muchas veces así, a veces le pasa a la gente cristiana, a veces así nos pasa, amados hermanos. De momento está, bueno, al principio tienes una vida llena, plena, plena totalmente de la presencia, del gozo, de la plenitud del Espíritu, una vida hermosa, noble, maravillosa, pulcra, diáfana, una vida que verdaderamente te da gusto vivirla a pesar de las persecuciones que a veces tenemos, ¿verdad? Que estando lleno de Cristo, las persecuciones te hacen lo que el viento a Juárez. Pero llega un momento, ¿verdad? Que dices, bueno, ¿qué pasa? Porque ahora me siento seco, me siento vacío, me siento mal, me siento triste, me siento enojado, tengo estos arranques de ira, ¿verdad? Porque uno puede ser un evangélico devoto y a veces un religioso consagrado, ¿verdad? Pero aún así, la gente, porque a veces con el paso del tiempo esto le pasa a la gente con el paso del tiempo, cuando se van alejando y cada vez más de la playa, ¿verdad? Hasta que llega el momento que te das cuenta que estás vacío nuevamente, que estás muerto espiritualmente, de nuevo corrompido y a veces como consecuencia la familia y tus asuntos destruidos nuevamente. Y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque a veces ni cuenta te das, a veces no te das cuenta. No te das cuenta porque a veces así la inconsciencia del ser humano y a veces la seducción de Satanás, del diablo, a veces así es, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí, verdad? Bueno, pues la respuesta obligada es que no te diste cuenta, no te diste cuenta, ni tuviste cuidado de las advertencias básicas, primordiales y poderosas que Dios nos hace en su palabra, como aquella que nos muestra en esta palabra de Filipenses capítulo 2, verso 12, de tener cuidado, de ocuparte y de cuidar de tu salvación con temor y temblor. Escuche la palabra temor en esa porción bíblica, la palabra phobos, que significa alarma o susto, respeto, respetuosa, temer, temor o miedo, ¿verdad? O sea, tener temor, tener miedo de cuando te dan, no sé, ¿verdad? Cuando
recibes a tus hijos, nacen tus hijos y recibes a tus hijos y es una cosita de nada, ¿verdad? Tú lo sientes y es tan frágil, ¿verdad? Luego a veces la cabecita se les hace para allá y para acá y no quieres que les pegue el aire, ¿verdad? Y cuando eres papá primerizo te dan a tu hijo, ¿verdad? Por primera vez y no quieres, a veces no los quieres cargar porque dices, no, ¿qué tal si lo lastimo, ¿verdad? ¿Qué tal si lo quiebro? ¿Qué tal si se le quiebra el pescuezo, ¿verdad? Y ahí lo agarras y lo cargas con un temor y hasta tiembla de que no le vaya a pasar algo a mi hijo, ¿verdad? Eso es lo que representa la palabra phobos, temor, y la otra es temblor, que es la palabra tromos, que significa temblar con temor, o sea, tener escalofrío. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando Dios dice, cuida, ocúpate de tu salvación, ¿verdad? Cuida tu salvación con temor y temblor, precisamente te está diciendo, cuídame mucho, con mucho cuidado, con mucho temor de que le vaya a pasar algo a la salvación que te acabo de dar, que tanto me costó con escalofrío, de que esa salvación se vaya a echar a perder, se vaya a corromper, porque se puede echar a perder la salvación, la vida eterna se puede corromper, hermanos. Mentira lo que dijo Calvino, que una vez salvo, siempre salvo, y que una vez que eres sellado con el Espíritu Santo, jamás y nunca el Espíritu Santo se va a apartar de ti. Son herejías, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que, por ejemplo, el rey Saúl, que fue un ungido, el Señor le quitó el Espíritu Santo y para de malas todavía enviaba demonios a que lo atormentaran, y cuando el rey David peca con Betsabé y todavía para colmo de males asesina a Urias, en el Salmo, ¿verdad? En ese Salmo, el Salmo 51 dice, no me eches de delante de ti, Señor, no me deseches, porque él sabía que el Señor, ¿verdad? Le podía quitar el Espíritu Santo y darle una patada por el trasero y mandarlo a volar. Y sobre todo quitarle al Espíritu Santo, que era la peor desgracia que le podía ocurrir, ¿verdad? Entonces el Señor, por eso nos dice, cuídame mucho, con mucho temor y temblor, con mucho phobos y con mucho tromos, ¿verdad? Con mucho cuidado, mucho respeto. Trata con mucho respeto la vida eterna, la salvación y la vida eterna que te he dado, con temblor y escalofrío, ¿verdad? De que se vaya a echar a perder, de que se vaya a corromper, ¿verdad? Algo así como lo que dice en Primera de Samuel, donde dice que cuando Israel fue a la guerra, dice que le dijeron al sacerdote Elí, ¿sabes qué, sacerdote? Queremos llevar el arca de la alianza al campo de batalla, ¿verdad? Al campo de guerra, y dice que el sacerdote Elí, cuando estaba ya se habían llevado el arca de la alianza, dice que él estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Dice que le temblaba el corazón nada más de pensar que el arca de la alianza, ese objeto tan sagrado y tan valioso y tan importante para el pueblo de Israel, estaba allá lejos, en el campo de batalla, porque le podía pasar algo, ¿verdad? Y dice que le temblaba el corazón, ¿verdad? Algo más o menos así. Dice Dios en su palabra que debemos de tener temor y temblor en el corazón porque nuestra salvación se vaya a echar a perder. Y peor aún que la vayamos a perder. ¿Sí? Ahora escuche. Mucha gente, en vez de tener ese temor y temblor en su corazón, en vez de eso nos dimos a la tarea de vivir una vida sin ninguna precaución, ¿verdad? Por las cosas que entraban por nuestros ojos, por las cosas que entraban por nuestros oídos, por las malas ideas que se anidaban en nuestra mente, en nuestro corazón, por los malos hábitos pecaminosos que poco a poco se fueron desarrollando ahí, ¿verdad? Como una raíz de amargura, una raíz amarga, ¿verdad? Una raíz venenosa que se fueron desarrollando, y los fuimos tolerando porque nos dimos a la tarea de vivir una vida cristiana así religiosa, así devota, de congregarnos todos los domingos, o los cultos intersemanales, ¿verdad? Asistir a todos los discipulados, servir en la iglesia, de pe a pa, subir, bajar, pero nuestra vida espiritual la descuidamos. Empezamos a permitirnos escuchar tonterías, babosadas, cosas profanas, inicuas, ¿verdad? Empezamos a dejar que nuestra cabeza empezara a anidarse en nuestra mente, anidarse ideas corruptas, ideas de corrupción, ideas de iniquidad, de perversidad, de pecado, pensamientos perversos, pensamientos inicuos. Empezamos a permitir que de nuestra boca empezaran a salir ajos y cebollas, ¿verdad? De pocatas y alimañas, o sea, palabras soeces y profanas nuevamente. O a lo mejor igual y nunca lo dejamos, ¿verdad? Y pues ahí estuvo el mal, ¿verdad? Porque lo que abunda el corazón sale la boca, pero lo que sale por la boca, dice el Señor, es lo que nos contamina. No tuvimos cuidado. Hasta que todo eso hermoso, escuche, hasta que todo eso hermoso que había en nosotros después de la salvación y la vida eterna que Cristo Jesús nos dio,
todo eso hermoso que producía al principio en nuestras vidas, todo lo maravilloso, paz, todo lo que acabo de mencionar, que no voy a volver a repetir, ¿verdad? Al principio la salvación y la vida eterna que el Señor nos fue dando, de momento te diste cuenta que ya había desaparecido. O sea, de momento te diste cuenta, más sin embargo, nunca te percibiste que poco a poco se fue perdiendo, poco a poco se fue apagando. ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, por no poner cuidado de ocuparnos, de cuidar con mucho temblor, mucho temor de nuestra salvación. Y número dos, ¿verdad? Porque como dice Dios en su palabra, y bien lo dice, no en balde lo dice, en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, dice todo lo contrario, esto es la nueva versión internacional, dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo, el mal deseo, las concupiscencias, ¿verdad? Dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. O sea, la muerte. Y la muerte, precisamente aquí a la que se refiere, es el mismo estado espiritual, ¿verdad? Que produce el pecado cuando se deja crecer en nuestras vidas sin cuidado alguno. Yo no sé por qué. Los evangélicos, discúlpenme hermanos por lo que le voy a decir, pero hasta Dios lo dice en su palabra. Dios dice en su palabra, ustedes son un pueblo terco, un pueblo necio. Y la palabra necio ahí, perdón por esta palabra, pero así se traduce como estupidez, ¿verdad? Es estúpido, es tonto, es bobo, es eh, la palabra necio en el hebreo tiene muchas connotaciones peyorativas, ¿verdad? Yo no sé por qué, y bien lo dice Dios, que somos un pueblo terco, necio, ¿verdad? Somos tontos, somos necios, somos insensatos, ¿verdad? Y en vez de ocuparnos de lo que verdaderamente Dios dice que debemos de ocuparnos, de cuidar nuestra salvación, de cuidar nuestra vida espiritual a diario, nuestra comunión con Dios, la lectura y el estudio de su palabra y lo principal, la práctica y fidelidad obediente o la obediencia fiel a su palabra para ayudarnos a crecer y fortalecernos cada día más espiritualmente, empezamos a dilapidar nuestra vida cristiana en babosadas, en bobadas. Escuche, no tengo nada en contra de las riquezas, porque la Biblia dice en Eclesiastés que el dinero es útil y sirve para todo. Pero también dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mucha gente evangélica en la actualidad, por causa de muchas herejías malditas, porque son malditas las herejías malsanas, como la teología de la prosperidad, que le ha enseñado al evangélico moderno que el propósito de Dios para su vida a través de la salvación en Cristo es su prosperidad y su bienestar temporal, ¿verdad? La teología de la prosperidad tiene una premisa que dice que Dios desea que tú estés en Cristo bendecido, prosperado, sobreabundado y siempre sano, o sea, siempre feliz. Y dentro de la teología de la prosperidad hay un apartado que es la confesión positiva, o sea, declarar y decretar, o sea, moldear una vida a tu antojo. ¿Sí? Y esa maldita herejía que cómo destruye la vida a nivel moral, espiritual, inclusive una herejía hace que te alejes del reino de Dios y te acerca espiritualmente, y literalmente lo digo, al reino de las tinieblas. Aunque seas muy evangélico, muy aleluyo y un devoto congregante, te arrastra, te pierde, y Satanás a través de eso hace que tu mente y tu corazón se fijen en hacer tesoros en esta tierra en vez de hacer tesoros para el reino de los cielos, para la vida eterna, para el reino celestial. ¿Cómo haces tesoros para el cielo? Enfocándote en cuidar tu vida espiritual, en orar todos los días, ayunar cuando se pueda, en leer la palabra de Dios todos los días, en obedecer fielmente la palabra de Dios, en hacer buenas obras a tus hermanos en Cristo, a tu familia, a la gente que te rodea, ¿verdad? En servir a Dios en la obra, en predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿verdad? En vivir una vida decente, decorosa, justa. Eso es hacer tesoros para la eternidad. Pero no. Hacemos todo lo contrario porque somos un pueblo terco y necio y burro, ¿verdad? A veces. Y dejamos que el diablo nos arrastre, ¿verdad? Tras el engaño de las riquezas y en enfocarnos en hacer tesoros en esta tierra. Y ahí es precisamente cuando empieza a venir la destrucción.
Y es una destrucción paulatina que no te das cuenta porque estás tan enfocado en tu prosperidad material, bienestar, en la prosperidad material de tu familia en vez de su crecimiento espiritual. Esta destrucción empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer y tú no te vas dando cuenta, son como los socavones. No sé si ha visto usted, ¿verdad? En algunos lugares ha salido que de momento está bien la tierra, o sea, está la tierra bien y de momento abre un hoyo impresionante como el que se abrió, creo, aquí en México, en un estado, creo que en el estado de Tlaxcala o de Puebla, un estadio, un socavón del tamaño de un estadio de fútbol. De momento. Ahora, la tierra de momento se desapareció de abajo, ¿no? Fue un proceso, se fue rascando, socavando, hasta que la parte de arriba, ¡fum!, se vino para abajo. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque estaba sucediendo algo en secreto, a escondidas, como obra el diablo, ¿verdad? Para que tu vida de momento se viniera abajo. Ahora escuche. Esta destrucción que viene a la vida del creyente, ¿verdad? Por no haber tenido cuidado de tu salvación con temor y temblor en tiempo y forma, las consecuencias se quedan solamente aquí en tu vida. O sea, esas consecuencias te van a afectar solamente en este mundo en que perdiste la paz, perdiste el gozo de tu salvación, el gozo de ser cristiano, porque hay gente que ahora ya odia el cristianismo. No puede volverse atrás, ¿verdad? No puede volver a su religión, al paganismo, a la idolatría, ¿verdad? Al ateísmo a lo mejor, porque sabe que no hay otro camino, no hay más que Cristo, ¿verdad? Pero aborrece ser cristiano. Ya la vida cristiana no le satisface, ahora es una carga, ¿verdad? Todas esas consecuencias, la destrucción que viene a tu vida personal, tu salud, tu familia, aún lo material, tu economía, las consecuencias de no haber tenido cuidado de tu vida con temor y temblor se quedan solamente en esta vida o son solamente para esta vida. Escuche lo que dice Dios en su palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15, y aquí ya voy para el final. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una gran variedad de materiales como el oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. O sea, habla acerca de edificar tu vida espiritual con cosas loables delante de los ojos de Dios, las cosas aceptables. Dice, pero o bien edificar tu vida, dice oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca, o también edificar tu vida con bobadas, con tonterías, cosas vanas y inútiles y a veces profanas. Dice versículo 13, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. O sea, el día del juicio, el día que estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor Jesucristo, va a develar qué clase de obra espiritual hicimos en nuestra vida. Si nos aplicamos, si nos pusimos las pilas, o nos valió sombrilla, como decimos acá en México. Vivimos nuestra vida cristiana al garete, al ahí se va, ¿verdad? Dice, el fuego mostrará, el fuego de su escrutinio, mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, el constructor recibirá una recompensa, las recompensas eternas que Cristo Jesús le dará a aquellos que se esforzaron. Dice, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Juan capítulo 15, versículo 1 al 6, escuche lo que dice. Está hablando Dios aquí está hablando Dios, está hablando Jesús, el Hijo de Dios. En primera persona y Jesús está diciendo esto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Estas palabras son muy reveladoras. Estas palabras, el calvinismo, el quinto punto del calvinismo, de la predestinación, el calvinismo enseña que si tú eres predestinado para salvación y vida eterna desde antes de la fundación del mundo, enseña que ya la hiciste y como la salvación agarra un argumento sacado fuera de contexto, dice que la salvación no es por obras, sino por fe, que es una obra soberana de Dios. Si la salvación no se recibe por obras, tampoco se puede perder por malas obras. Esto es un argumento leonino, esto es una elucubración, como se le llama, esto es elucubrar este palabrerío, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, Dios lo está diciendo que si toda, y también dice el calvinismo, la perseverancia de los santos, que una vez salvo, siempre salvo, porque Dios es el que se va a encargar de hacerte a ti que tú sigas adelante sin que tú hagas nada. Tú déjate llevar, prácticamente. Pero Dios dice
Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Cuál es el fruto espiritual? El fruto de la vida eterna. Los frutos que debe producir la vida eterna. Vivir en amor, vivir en paz, en justicia, en pureza, en santidad, en buenas obras, en servicio y todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice, pero toda rama que no produce fruto, el Padre la corta. Dice, pero poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Aquel que se está esforzando, aquel que le está echando ganas, aquel que va para adelante poco a poco y que está al pendiente de su vida espiritual, a ver en qué se está resbalando. Versículo 3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, o sea, por el Evangelio. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esta es una orden, dice, permanezcan arraigados en mí, en fe y obediencia en mí. Dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Lógico. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos, ¿verdad? Los que permanecen en mí, aquí dice, cuando dice los que permanecen, está hablando acerca de ejercer un acto voluntario que de tu propia voluntad esté permanecer. Que tú por tu propia voluntad te esfuerces para permanecer arraigado en Cristo Jesús. Aquí no habla de un ejercicio de la soberana voluntad de Dios, como dicen los calvinistas. No, aquí habla de un ejercicio de la voluntad personal de cada ser humano, cada creyente. Si los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos porque separados de mí no pueden hacer nada. Y versículo 6, escuche lo que dice, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿En cuál fuego? El fuego de él, la perdición eterna del lago de fuego con azufre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6 habla de uno de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis, el mensaje que se le escribe al ángel, o sea, al pastor principal de la iglesia de Sardis, donde dice, escribe esta carta al ángel, o sea, al pastor de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. O sea, Jesús dice, si la justicia de ustedes no es superior a la justicia de los fariseos, están bien tronados, están perdidos. Su vida espiritual debe estar por encima de la vida religiosa y de apariencia de hipocresía que vivían los fariseos, le decía el Señor a sus discípulos. Dice, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. O sea, no estás guardando los mandamientos. Tan, tan. Versículo 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. O sea, vas a ver, te voy a caer encima y vas a ver cómo te va a ir. Versículo 4. Sin embargo, y escuche, aquí se pone más interesante la cosa. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, y nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que ellos me pertenecen. Fíjese qué tremendo. A estos que a unos pocos que se estaban comportando como a Dios verdaderamente agrada y de acuerdo a su palabra, dice que a esos no les iba a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que tu nombre sí puede ser borrado del libro de la vida. ¿Y quién lo puede borrar? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando no te das cuenta, cuando no cuidas de tu vida, de tu salvación, con temor y temblor, y vas dejando mensamente, tontamente, babosamente que tu vida se vaya yendo al retrete, ¿verdad? Se vaya yendo por el caño, ¿verdad? A la perdición, se vaya cada vez resbalando, resbalando, resbalando más,
a la inmundicia del pecado, a la perdición, a la iniquidad, a la putrefacción espiritual del pecado, al fango del pecado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el Señor dice, a esos, a los que no se corrompieron, no voy a borrar su nombre, pero a los otros, a entender que sí los iba a borrar del libro. O sea, esto habla de perder la salvación. Aunque Calvino haya dicho lo contrario, ¿verdad? Y los calvinistas digan lo contrario. Los sectarios calvinistas dicen esto, pero pues el Señor dice otra cosa. Y de acuerdo a la hermenéutica, ¿a quién hay que creerle primero? Pues a Dios, no al hombre. Versículo 5 dice, de todos los que salgan, versículo 6 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. En conclusión, ya para finalizar esto, porque tenemos que finalizar. Infaliblemente debemos de cuidar con mucho, pero muchísimo cuidado y temor y temblor de nuestra vida espiritual, o sea, de nuestra salvación, de la salvación que el Señor nos dio, que no salió barata, que le costó muchísimo, muchísimo sufrimiento y dolor, y que nos la regaló y no costó 2 pesos, porque dice la palabra de Dios, decía el apóstol Pedro, dice el apóstol Pedro, que nuestra salvación no fue comprada con oro o con joyas preciosas, cosas preciosas, sino con la preciosísima sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Y escuche, debemos de cuidar con mucho cuidado, temor y temblor, pero también debemos de entender que nadie, absolutamente nadie más lo va a hacer por nosotros, que tenemos que hacerlo nosotros. Y que aparte de eso, Dios no va a andar detrás de nosotros como pilmama, porque si te dice, ten cuidado, ocúpate y cuida de tu vida, de tu salvación con mucho temor y temblor, es porque te está encomendando algo. La Biblia dice que cuando Dios puso a Adán, creó a Adán, y después lo mete al huerto del Edén, dice que lo pone a guardar y a labrar el huerto. O sea, no le dice ahí anda de vago, anda vagando, ¿verdad? Haciéndote guaje, haciéndote tonto. No, no. Me vas a cuidar el huerto y aparte de eso lo vas a labrar, lo vas a limpiar, lo vas a sembrar, lo vas a trabajar. A eso se refiere. Dios no va a andar atrás de ti, el Señor, ni el Padre, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, ni el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo, van a andar atrás de nosotros como pilmama, ¿verdad? Diciendo, ándale, por favor, como cuando tienes un hijo flojo y haragán, ¿verdad? Que tiene su cuarto todo cochino, ¿verdad? Y a veces ahí andamos atrás de los hijos flojos y haraganes, buenos para nada, ¿verdad? Ándale, mijo, compón tu cuarto, ¿verdad? En vez de agarrar la escoba y darle unos escobazos por media espalda, tal como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Dice, de unos cuantos azotes no se va a morir, corrígelo, disciplínalo, ¿verdad? Disciplínalo con vara. Y a veces el Señor hace eso, pero no siempre va a andar atrás de nosotros, sino que te deja. Te deja, como dice en Apocalipsis, dice, deja que el justo siga siendo justo y deja que el inicuo siga siendo inicuo y perverso. Y te deja, 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 y te deja. Y cuando te das cuenta, ya tu salvación está bien perdida, está por los suelos, ¿verdad? Debemos de cuidar escuchen, debemos de cuidarnos mucho de las cosas que vemos. Hoy en la actualidad está terrible la cosa. Mire, estos aparatos, ¿verdad? Esos aparatos, los dispositivos móviles, los celulares, la televisión, son una gran bendición, pero también desgraciadamente se han convertido en una gran maldición a veces porque por el contenido que puede bajar, ¿verdad? Que puede entrar a través de un dispositivo como esto, sobre todo los celulares, las redes sociales son una bendición, pero hay veces que las redes sociales son una maldición y no porque te la pases viendo pornografía o inmoralidad, sino porque a veces en vez de ocupar tu tiempo para orar y para leer la palabra de Dios, te puedes pasar o nos podemos pasar 4 hasta 5 horas y en la madrugada viendo el TikTok, viendo Facebook, viendo Instagram y otras redes sociales, pero no te la puedes pasar ni 10 minutos leyendo la Biblia, ni unos 20 minutos menos orando. Porque empiezas a orar e inmediatamente agarras el teléfono, ¿no? Y empiezas a ver los chismes del Facebook. Aparte de eso, hay que tener mucho cuidado con las cosas inmundas que vemos. A lo mejor sueno para algunos
ay hermano, está usted sonando muy religioso, muy legalista. No, no es legalismo, es la realidad. Debemos de tener cuidado con la inmundicia que entra por los ojos. Debemos de tener cuidado con la inmundicia que sale de nuestros labios, porque el Señor dijo, lo que sale por su boca, eso es lo que les contamina. Debemos de tener cuidado con los pensamientos que se llegan a anidar ahí, inclusive ahora con la fantasía, porque hay mucha gente cristiana evangélica que tiene muchos problemas con la fantasía, con la ensoñación excesiva, también se enseñaba, con andar soñando, ¿verdad? Haciendo castillos del aire, ¿verdad? Soñando que eres mega rico, que eres mega importante, eres el mega pastor, ¿verdad? O también con la avaricia, con el engaño de las riquezas, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los malos hábitos que se van arraigando y van creciendo en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y todo lo que es contrario a la palabra de Dios, por eso, el Señor Jesucristo dijo, y concluyo con esta escritura. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: ¿tú quieres tener cuidado de tu salvación con temor y temblor? Toma en cuenta esta palabra de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 8 al 9 dice, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, con un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Literalmente el Señor está diciendo que te lo saques. Pues no, no, porque no, nunca nos mandaría a hacernos un daño. Esta es una parábola, es un símil, ¿verdad? De cortar de tajo totalmente esa mala maña, ese mal hábito, esos malos pensamientos, o sea, así, córtalo de tajo, así, inmediatamente, desarráigalo, porque si lo dejas ahí va a crecer, va a echar raíces y se va a convertir en una raíz de amargura, una raíz venenosa que te va a contaminar y a echar a perder la vida. Todo por no tener cuidado con temor y temblor. En algún tiempo de mi vida, después de haber nacido de nuevo, haber sido salvo, por diversos factores, uno de ellos, empecé a permitir malos pensamientos, malos hábitos, malas mañas. Y llegó el momento que me di cuenta que la vida eterna que el Señor había depositado en mí, todo lo que produjo en mí, la paz, el gozo, la plenitud, la felicidad, la satisfacción de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, me di cuenta que todo eso se había ido, había desaparecido. Por herejías del lugar donde estábamos congregándonos, nos congregamos como casi 10 años ahí, que son sectas carismáticas no pentecostales, el movimiento de amistad cristiana en México, parte del movimiento herético y sectario de carismático neopentecostal. Y por las malas mañas de las cuales se va uno metiendo y por la influencia espiritual que se dan en esos entornos congregacionales, que aunque se habla de Dios, en realidad el que se mueve, en los que se mueven son los espíritus malignos, los demonios. Llegó un punto en el cual mi vida estaba tan muerta, tan seca, tan vacía y tan destruida que dije, ¿qué está pasando, Señor? La palabra dice que tú habías venido para dar vida y vida de abundancia y esto no es lo que tú dices en tu palabra. Y empecé a rogar, a clamar, a suplicar y también a cosechar, a pagar las facturas de lo que había yo roto. Y el Señor, ¿verdad? Y el quebranto, sobre todo el Señor, me empezó a llevar, a ir hacia Él, regresar a Él, volver a Él nuevamente. Empezar a darme cuenta de todo lo que había yo soltado, todo aquello de lo cual me había descuidado, que había dejado que mi mente rodara, mi corazón y mi mente rodara, a merced de la carne, a merced del pecado y a merced de la voluntad de Dios, hasta que llegó el momento en que decidí verdaderamente con todo mi corazón tomar primero que nada el control de mi mente, de mi corazón, como dice Proverbios 4:23. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me costó trabajo, pero me sobrepuse con la ayuda del Señor, con su mano y su gracia, a someter mi cabeza. Y una vez que sometí mi cabeza, ¿verdad? Empecé a someter malos hábitos, los malos hábitos, los empecé a desechar, malas palabras, malas actitudes, etcétera, etcétera. Y a veces me he dado cuenta que con el paso del tiempo a veces como que aflojas, como que te aflojas tantito, pero dices, permíteme tantito, ya vas para mal otra vez, ¿verdad?
otra vez vuelves a retomar. Pero esto de cuidar la salvación con temor y temblor tiene que ver con aquella palabra que dice en Santiago, dice, vivan su vida, ¿verdad? Tengan dominio propio, ¿verdad? Hay que tener dominio propio. Hay que estar al pendiente de tu vida todos los días. Es más importante estar al pendiente de tu vida en este mundo que de la mañanera o de los noticieros o de cómo está la bolsa de valores. Es mucho más importante. Porque Dios, el Señor y el Espíritu Santo nos dan cosas muchísimo más valiosas. Y dijo el Señor, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso está en Mateo capítulo 6, al final del capítulo. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas las demás cosas les serán dadas por añadidura, por regalo. Que Dios me los bendiga mucho, amados amigos, amados hermanos. Espero que la enseñanza de este día le sea de bendición, le sea de luz, de edificación. Y sobre todo el deseo más grande de mi corazón es que Dios le haya hablado, que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, hable a su mente, a su corazón. Mire, si usted se encuentra muy bien y en una obediencia y en un cuidado paternal, un cuidado verdaderamente pues, meticuloso de su vida espiritual, con mucho temor y temblor, qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si usted reconoce de todo su corazón que las cosas no van tan bien, esta es una palabra para usted que Dios le ha o le dará más adelante si la ve más adelante. Que Dios le bendiga mucho, que pasen una muy excelente y bendecida tarde. Aparte de eso, el resto de esta semana, mi Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, derrame su gracia, su favor, su misericordia, su amor sobre ustedes y que extienda su mano poderosa para ayudarles y favorecerles. Nos vemos para la próxima. Bendiciones para todos.